Buenos días, mi nombre es Aiden Navarro. Soy gestora cultural y radialista comunitaria. Estaré con ustedes en este segundo día de actividades del Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021, organizado por la Secretaría de Cultura Jalisco y enmarcado dentro del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Este día iniciamos con la conferencia Cultura Sostenible, mitos y realidades sobre el conocimiento de nuestras comunidades, la innovación en procesos y cómo estas acciones impactan en la sostenibilidad de las diferentes industrias. Por esto nos cuestionamos, ¿cuáles son los mitos y las realidades del desarrollo sostenible de las industrias culturales y creativas? ¿Cuáles son los desafíos y aciertos en un mundo híbrido? Para abordar y reflexionar sobre estas interrogantes, tengo el gusto de presentarles a Denise Flores, coordinadora de la Unidad de Vinculación e Innovación de Cultura UDG, quien se ha especializado en la promoción y gestión cultural a lo largo de 15 años de gestión. Ha producido festivales independientes y también ha trabajado para diferentes organizaciones públicas dedicadas a las artes. Graduada del International Fellowship Program del Kennedy Center for the Performing Arts Fellowship, enfocada a la planeación estratégica, la recaudación de fondos y mercadotecnia de las artes, impartido en Washington, D.C. Tiene además una maestría en Industrias Culturales y Creativas de King's College London. Actualmente trabaja en Cultura UDG, donde se ha desempeñado en diversos cargos como coordinadora de la Unidad de Vinculación e Innovación en Cultura UDG, coordinadora de artes escénicas, donde ha estado a cargo de varias producciones internacionales y nacionales. Gracias por acompañarnos y que disfruten el programa. Hola, soy Denise Flores, soy gestora cultural desde hace 15 años, desde el ambiente independiente, pero también desde el ambiente de las organizaciones públicas, como es la Universidad de Guadalajara. Y es un gran placer y un gran honor para mí estar esta mañana aquí con ustedes en el Encuentro de Economías Creativas de Jalisco. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura por haberme hecho esta invitación y también por seguir haciendo este tipo de encuentros que para nosotros los gestores y los practicantes de las artes son vitales. Enhorabuena y muchísimas gracias. Pues bueno, esta mañana yo les vengo a hablar precisamente sobre la sostenibilidad de la cultura, sus mitos y sus realidades, ¿no? Y les estaré hablando desde la experiencia que yo he tenido. Pues bueno, ¿no? Vamos empezando por los mitos y los mitos que muchos de nosotros conocemos. Seguramente no abordaré todos los mitos que nosotros conocemos, pero me gustaría abordar algunos para poder empezar a enmarcar esta charla. Los primeros mitos que se nos vienen a la cabeza, ¿no? O por lo menos a mí. La creatividad es un recurso ilimitado. La realidad es que suena increíble y suena muy bonito, pero ¿qué tanta verdad hay en ese mito, ¿no? Que sea un recurso ilimitado. Para que esa creatividad exista en los diferentes agentes creativos, deben existir las condiciones para el fomento de esa creatividad. Sabemos, por ejemplo, que un niño aprende mejor en la escuela al estar bien desayunado y depende del desayuno, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones materiales, sociales y humanas que permiten e incentivan esa creatividad? ¿Cómo hacemos para que nuestros contextos y realidades realmente incentiven esa creatividad ilimitada? ¿Son los flat whites, el wifi gratuito y un transporte público eficiente? ¿O
o mucho espacio convertible, o una combinación de todas estas cosas que hacen esa creatividad. La realidad es que yo no tengo esa respuesta, pero lo que sí queda muy claro es que la creatividad no aflora aislada y no aflora sin un contexto que le fomente, ¿no? Esa creatividad ilimitada de la que hablamos. Bueno, eso es uno de los mitos que siempre, ¿no? Como que yo digo, necesitamos fomentar esa creatividad. En fin. El otro mito que de repente también me hace pensar mucho es: las crisis y la austeridad y las situaciones complicadas sacan lo mejor de los creadores. Quizás en retrospectiva y como parte de una reconstrucción de los hechos. ¿Quién no ha escuchado en México y que somos uno de los países más creativos porque los coches los arreglamos con ganchos de ropa, ¿no? O con miles de otras cosas? Es evidentemente que en una crisis, como en la pandemia de COVID, hace que pensemos y actuemos más allá de nuestra zona de confort. Sin embargo, no necesariamente nos hace más creativos. Sí nos hace más resilientes y nos adecuamos a las nuevas realidades. Pero adjudicar esa creatividad, podría yo pensar que es una realidad distorsionada. Es evidente que las crisis, como la crisis del COVID-19, nos hizo adecuarnos. Y claro que esa adecuación, y la adecuación como la hacen los creadores, es creativa, ¿no? Porque son creativos. Sin embargo, no es como que hemos estado esperando sentados una gran crisis para que aflore más creatividad en nosotros o más creatividad en los creadores. Y a eso es lo que me refiero con esa parte de la crisis. Y bueno, otro de los mitos que también siempre hablamos, ¿no? Es: vivimos en un mundo globalizado, donde las ideas viajan fácilmente, en una gran era, y es una gran era para la creatividad. Quizás la información viaja más rápido que nunca, pero el mundo está menos unido que hace 20 años. La xenofobia, el racismo, la tolerancia a la ignorancia, los muros fronterizos, Brexit, Vox, visas imposibles para los artistas, que hoy por hoy nos encontramos otra vez en esa situación. No hay ningún indicio que un presidente demócrata tan comprometido con liderazgos sindicales vaya a facilitar procedimientos de entrada a Estados Unidos para artistas extranjeros en este momento, ¿no? Todo vuelve a cambiar. Encima de esto, el Internet parece encogerse y concentrarse en un conjunto muy pequeño de proveedores e intermediarios de contenidos cada día más mediocres. Entonces, bueno, estos son tres mitos que yo reflexiono mucho y he pensado mucho en ellos. Y entonces, ¿cuál es el papel que me toca a mí en un rol donde ahorita me encuentro en una organización, ¿no? ¿Qué papel juegan las organizaciones culturales en este contexto tan desafiante? En este contexto donde se espera que la creatividad aflore aisladamente, en un contexto donde seguimos en pandemia, en un contexto donde se generan estos mitos y ponen a las organizaciones en el ojo, y cuál es el rol y qué papel juegan esas organizaciones. Una organización es un conjunto de recursos dirigidos racionalmente a fines conocidos, por lo menos por sus integrantes. En contextos de escasez, esta vocación es particularmente necesaria. Hablo de organizaciones para evitar intencionalmente la dicotomía entre visiones comerciales y no comerciales, ¿no? Que siempre se da. Las organizaciones son intermediarios, promotores, amplificadores de contenidos artísticos y culturales. Son agentes de valor, son agentes que valoran ser el punto de encuentro de quienes quieren presenciar el hecho artístico y sus necesidades, intereses, preferencias, y quienes gestan, imaginan y materializan esas cosas que llamamos arte, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro que es vital. ¿Y cuál es el estado de salud de las organizaciones culturales? ¿Quién vela por los intereses de las organizaciones culturales? ¿Por qué medios se fortalecen y crecen en beneficio
de sus parroquianos, ¿no? Que son los creadores, obviamente, pero también hablaré de cómo las organizaciones culturales saludables son un factor importante para la sostenibilidad de las artes y la creatividad, y del papel que tienen las bases de datos y la información de estas organizaciones para la salud de ellas mismas. El hecho de que las grandes organizaciones se piensen y se diseñen diferentes programas para la creación y el consumo es de vital importancia, ¿no? Y una de sus funciones sustantivas, evidentemente. Aún así, cuando se piensan en la sostenibilidad de las organizaciones, tampoco buscan que la totalidad de su sustentabilidad recaiga en la designación de recursos que les pueden dar los diferentes agentes de gobierno, porque eso no sería imposible, ¿no? Para muchas de las organizaciones. Esa no puede ser una realidad. A través de los diferentes diagnósticos se entienden diferentes factores, como la importancia de conocer a las diferentes comunidades de las diferentes audiencias. Conocer a las comunidades atiende a varias vertientes. ¿Y a quién le llamamos nuestras comunidades? Pues nuestras comunidades son las personas y son las audiencias que deciden venir a vernos, ¿no? Que deciden venir a vivir la experiencia que las organizaciones enfatizan en el encuentro. Esas son las comunidades y las comunidades a las que queremos llegar. Estas comunidades, como les decía, se atienden de diferentes vertientes, ¿no? En el caso de algunas organizaciones, se hacen segmentos de mercados, ¿no? ¿Para qué sirven estos segmentos de mercados? Al segmentar el mercado, lo podemos atender más y mejor. A lo que me refiero con la segmentación del mercado es conocer las preferencias de nuestras audiencias, sus posibles placeres culpables, ¿no? No, yo nunca iría a ver eso, pero siempre van. Y su manera de consumir. La información se convierte en absoluto oro. Información demográfica, información de género y sus gustos definitivamente. Los gustos los adivinamos muchas veces por las elecciones previas que hacen, ¿no? De los eventos a los que van, y además se hacen encuestas donde se les preguntan sus gustos, y además se hacen focus groups. Usamos todo este tipo de herramientas. Claro que ya existen muchas plataformas que este tipo de cuando hablamos de adivinar por elecciones anteriores, ya las hacen con algoritmos, ¿no? Pero nosotros lo podemos seguir haciendo con esa herramienta o ese seguimiento puntual de nuestras audiencias. Toda esta información nos da un norte a las organizaciones, y no solo a las organizaciones, sino a los creadores con quienes se debe compartir esta información. La información se puede convertir en una comunicación mejor dirigida. ¿A qué me refiero? A que si yo sé que les gusta cierto tipo de contenido cultural y no se van a enterar por otras razones, tal vez no por redes sociales o no por un espectacular, pero se pueden enterar tal vez a través de un email que yo sé que leen, a través de un WhatsApp que yo sé que leen. Empiezo a conocer dónde se enteran, ¿no? Estas comunidades, y puedo hacer una comunicación mejor dirigida. También podemos hacer una programación más estratégica. ¿En qué momento es cuando nuestras comunidades están más ávidas a consumir? ¿O en qué momento necesitan otro tipo de programación? Y incluso podemos empezar a entender cómo podemos empujar un poquito más a nuestras comunidades a consumir tal vez otro tipo de programación a lo que no están acostumbrados, ¿no? Que yo siempre les digo, como esas tarjetas salvajes, ¿no? Wild cards. Y también podemos hacer experiencias hechas a la medida para nuestras comunidades. Entre más podamos tener esa conexión e interacción con la comunidad, más se apropian de los diferentes proyectos. Y esto significa que el proyecto de esa organización se beneficia desde el incentivo económico, del mayor consumo, obviamente, de esa comunidad, pero también se beneficia al poder convertirse en una necesidad del día a día para esa comunidad. Esa organización se convierte justo a esa necesidad, ¿no? O sea, de algo
a lo que esa comunidad dice ya atiende porque lo necesita. En el caso del programa Cultura Rewards de Cultura UDG, tiene el objetivo de fortalecer el vínculo entre los proyectos culturales del sistema Cultura UDG y de todas sus audiencias. Entre 2017 y 2019, el proyecto ganó más de 5,000 participantes a través de un sistema básico de seguimiento, ¿no? Y además, en el 2019, logramos verificar que justo estos participantes consumieron más de 2,5 millones dentro del sistema cultural. Y al poder verificar esto, podemos ofrecerle otro tipo de cosas a estas audiencias y a pues familia, ¿no? A esta familia que está consumiendo. Este programa nos ha permitido, además, identificar perfiles de consumidores por golosina, es decir, qué les gusta a cada uno, ¿no? Monitorear la efectividad de nuestras diferentes campañas y medios de contacto, como les decía anteriormente, de correos electrónicos, de WhatsApp, de apps, e incluso de nuestras páginas de internet, ¿no? Identificar a estos consumidores frecuentes y poderlos chequear mucho. ¿Por qué chequearlos? Porque sabemos que son familia, porque sabemos que además ellos se convierten en embajadores de nuestra misma comunidad y que esos embajadores nos dan salud a nuestras organizaciones. Y además, obviamente, conectarnos con estrategias como son los premios del público de Cultura UDG, como son la Feria Internacional de la Música, que por cierto es ya, y como son otros proyectos muy clave de la Universidad de Guadalajara, como es la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine, ¿no? Durante la pandemia, Cultura Rewards se ha estado robusteciendo para contar con un sistema que va a poder atender a una población mucho más grande, y con esto queremos aportar a lo que hemos aprendido pre-pandemia y enriquecer la experiencia de una base mucho más amplia de nuestros consumidores y también de nuestras audiencias, como lo son las comunidades de la misma universidad. A través del programa hemos podido brindar un mejor servicio a nuestra comunidad, pero además hemos dado un valor agregado, ya que además de ser un programa que incentiva a las audiencias a consumir más cultura, lleva estas experiencias hacia un paso más, donde la comunión del creador con su comunidad puede traspasar el escenario hacia otras esferas. Y un ejemplo de esa comunión en otras esferas es este pequeño video que aparece. Tener frente a frente a Isaac Hernández y convivir con él fue una experiencia muy conmovedora. He seguido la carrera de Isaac Hernández desde niño, un personaje que siempre me ha inspirado. Poder tener la oportunidad de conocerlo y verlo de cerca, una gran experiencia de vida. Conocer el Auditorio Telmex, conocer lo que es detrás de todo un evento. Fantástico, formidable. Entiendo que la agenda de Isaac Hernández está apretadísima, pero estoy muy agradecida, infinito. Fue una experiencia inolvidable. Por acá. Pues el ver toda la producción y todo lo que hay atrás del escenario es algo que como profesional y como bailarina me enriquece mucho esta experiencia de vivirlo. Este cambio de enfoque que hace Cultura Rewards en la manera de presentarnos el espectáculo lo hace real, muy inspirador. Si tú ves al artista de una manera más tangible o más de cerca, no nada más del foro al escenario, crees que puede ser real. Esto que hace de Cultura UDG es como ayudar a que eleven el valor a las artes. Realmente estoy muy agradecida por esta experiencia y por esta promoción de la cultura que está llegando cada vez a más personas. Muchas gracias a Cultura UDG. Pues este es un ejemplo, ¿no? Tal cual de lo que sucede tras bambalinas, del tipo de experiencias que se le dan a la gente para que se apropien de esos proyectos.
Y ese fue un ejemplo muy fortuito, que fue con Isaac Hernández, como ya vieron. Claro que necesitamos aún más vinculación con nuestras comunidades, aún más vinculación con nuestros estudiantes y con nuestros profesores de la universidad y de otros espacios. Ese es un gran reto, claro. Y el reto de programas como este, además de poder ofrecer acceso a la cultura, me parece que va más allá de lo que nosotros llamamos como el famoso eventitis dentro de los gestores culturales, ¿no? No es solo hacer mucho teatro, no es solo hacer muchos conciertos y mucha música, sino precisamente es permear en la vida de nuestras comunidades y que estas comunidades se apropien de justo esos contenidos que los creadores están haciendo y que las organizaciones están pudiendo ser ese encuentro y ese lazo entre los creadores y las comunidades. Como les comentaba, en la pandemia el proyecto Cultura Rewards se ha resistematizado para poder atender a una comunidad universitaria y a una comunidad general de manera mucho más global, ¿no? Entonces, para que por ahí lo chequen si es que les interesa. Esto es importante debido a que a más consumo y más acceso por medio de la información que nos generen todo este tipo de plataformas, por medio de la información que nosotros podamos acceder a través de nuestros diferentes medios, ya sean básicos desde la levantada de una encuesta o a través de plataformas como lo hace Cultura Rewards, significa que llegamos a más gente. Pero también significa que las organizaciones se convierten aún más en impulsores de los contenidos creativos, siendo un factor clave para el desarrollo sostenible. Dejamos de ver la información de las audiencias, lo digo de manera parcial, es decir, que aunque es muy importante conocer las numeralias de nuestras audiencias en los proyectos y que esta información de numeralias definitivamente de manera muy global sí nos cuenta, ¿no? Nos cuenta parte de la aceptación y nos cuenta parte de esa comunión de la que tanto hablo entre la creación y la producción. Sin embargo, no nos cuenta, no es una foto completa, ¿no? Entonces, por eso fomentar el uso de la información y el uso de las bases de datos, para mí funge, esa información no solo funge como una necesidad del mercado, de conocer a nuestro mercado y el consumo de las artes y la cultura, sino que es un valor que de verdad ya no podemos seguir ignorando. Las organizaciones se mantienen gracias al círculo virtuoso de la comunicación entre creadores y espectadores, ¿no? Eso es lo más importante. Y es precisamente en esta comunicación que debemos también buscar la sostenibilidad de las actividades económicas, creativas, culturales y artísticas. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería venir a contar esta mañana. Les agradezco muchísimo su tiempo. Agradezco muchísimo nuevamente a la Secretaría de Cultura. Los invito y exhorto a que sigan viendo los otros encuentros con los otros expertos dentro del Encuentro de Economías Creativas de Jalisco. Sé que vamos a aprender mucho, sé que vamos a seguir reflexionando muchísimo sobre temas súper importantes y nuevamente les agradezco mucho y cualquier duda que tengan, por favor, me la pueden hacer llegar a mi correo y estoy ahí a la orden. Muchísimas gracias a todos. La Libertina es una librería especializada en feminismos que busca acercar el pensamiento crítico a toda la comunidad, con el fin de generar espacios de reflexión en torno a la construcción de condiciones necesarias para evitar una Guadalajara sin violencias. La Libertina ofrece un catálogo editorial diverso en autoras temáticas y editoriales independientes de diferentes países. La selección de títulos se enfoca en las soluciones de problemáticas y necesidades que atravesamos como sociedad desde perspectivas feministas, en específico en el contexto latinoamericano. También se ofrecen títulos sobre música, cine, novela gráfica, poesía, narrativa, historietas y fanzines.
La venta de libros en La Libertina favorece a una red de editoriales y librerías independientes que tienen aquí un espacio para circular sus libros, así como servir de altavoz para que las escritoras difundan su trabajo. La Libertina no es una librería más en la ciudad, donde puedes encontrar obras de tendencia editorial, sino también queremos que se consolide como un espacio independiente de formación y encuentros donde toda la comunidad pueda disfrutar de círculos de lectura, talleres de creación y de análisis, encuentros con escritoras, presentaciones de libros, sesiones sonoras, eventos que giran en torno a los títulos en existencia. Lo que sigue ahora para La Libertina es trasladarla a su nuevo local y organizar la inauguración de este nuevo espacio de encuentro y aprendizaje en la ciudad. Todos estamos en este lugar con el mismo fin de construir, digamos, unas recomendaciones para el desarrollo de una mejor agenda cultural, una más equitativa, incluyente y accesible para el Estado de Jalisco. Innovación para la Cultura es un programa innovador en sí mismo, el primero en México en considerar este tipo de metodologías participativas y aplicarlas a política cultural. Estamos seguras que el proceso y los resultados abrirán el camino para que pueda ser replicado en otros países y en otros estados. Is a unique and pioneering project in Mexico that seeks to explore new methods for policymaking that are more open and accessible. And together with you all, we really hope to experiment with new approaches to policy formation. El proceso está claro en términos de los talleres que vienen, de los objetivos que queremos lograr, pero a veces la metodología y el diseño de las mismas va a depender mucho de por dónde vayamos nosotros llevando las conversaciones. Have a look around, have a read of people's captions, even comment or react if something interests you or you'd like to know more. Might be a way that we could simulate something similar to how this would be in normal circumstances. Quédense con una idea importante para que podamos abrir la discusión con base en esa idea. El tema de que la cultura está centralizada en la zona metropolitana y no llega o no tiene un gran alcance en los pueblos del interior del estado. Nosotros en realidad no tenemos el mismo acceso a los programas culturales y a los proyectos que lo que se tiene en la zona metropolitana. Comunicación, que haya comunicación tanto en las comunidades y entre las instituciones para las comunidades. Tendríamos que ampliar esto a la diversidad cultural que existe, y creo que el que haya aquí distintas personas, creo que de alguna manera lo favorece. Cuando hablamos de accesibilidad, el pensamiento automático que se nos ha heredado a través del tiempo, pues nos lleva a pensar que es un tema exclusivo de las ingenierías o es un tema exclusivo de la arquitectura, cuando hoy por hoy podemos dar constancia de que es un tema en el que todas y todos y todes podemos participar. Un cómo, pues definitivamente tiene que ser con capacitaciones, con educación en la accesibilidad para todas y todos. Por un lado, la universalización, no tener un enfoque de accesibilidad que tenga que ver con la ética y no con la infraestructura, cuando la ética es saber que vamos a tenernos que adaptar todos en un espacio para hacer de un lugar accesible. Lo que yo veo aquí un poco de los cómo es primero entender qué queremos profesionalizar, ¿no? A lo mejor la primera pregunta sería el qué para luego descubrir el cómo. Yo creo indispensable que pensemos en exigir lo mínimo indispensable para ser trabajadoras de las artes, de cualquiera de las áreas de las artes.
como gremio ante el Estado y federalmente, pues tenemos que decir, oye, pues nosotros generamos todo esto. Creo que es algo importante empezar a vernos como empresarios, porque es darle a la seriedad necesaria a nuestro arte. A nosotros nos enseñan a ser creativos, pero no nos enseñan a ser dueños de nuestra creatividad y no nos enseñan a profesionalizar nuestra creatividad, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos acá es no solo imaginar o responder reactivamente, sino sostener. ¿Cómo hacer que todas estas dependencias se conviertan en reguladoras y en normadoras de equipos interdisciplinarios que tenga que haber en cada dependencia pública, municipal y estatal, para que todas las dependencias deban de tener forzosamente un componente cultural demostrable en cada actividad que realizan? ¿Por qué no tener proyectos específicos o incluso un microdepartamento específico que lanzara este tipo de anzuelos a la iniciativa privada de forma más frontal, más directa? Cómo lo que a veces se diseña, cómo llega hacia el otro lado. ¿Cómo podría hacerse para que sí hubiera ya el impacto de lo que se habla aquí hacia la comunidad? Están los teatros, están los museos, está toda esa infraestructura, ¿no?, que está ahí para usarse definitivamente y que es importantísima, que se vuelven elefantes blancos si no llegamos a las comunidades. Caracterizar, ¿no?, la situación que se vive en materia de cultura en Jalisco para encontrar un común denominador en el sistema, ¿no?, en todo el sistema, y entonces generar una política pública de alto impacto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el Centro Cultural Bretón, ya cumpliendo 15 años como un foro principal de esa ciudad. Nos dedicamos a promover el arte y la música independiente y las propuestas artísticas emergentes de nuestra ciudad como de todo el país. El proyecto Luces para que Luzcas es un nuevo modelo de producción donde la plataforma del Centro Cultural Bretón pueda ofrecer de manera gratuita todos los elementos y poner a disposición una producción como luces y sonido para que el proyecto luzca de la mejor forma, que sea en forma presencial o en forma híbrida, como tuvimos que aprender a trabajar en esta pandemia. El apoyo de cultura de industria creativa va a permitir consolidar la infraestructura del lugar para que cada artista se pueda ver beneficiado de manera gratuita de luces, instalaciones de la mejor calidad para poder presentar sus proyectos. Les invitamos a visitar nuestras redes en Facebook, Centro Cultural Bretón, donde podrían ver toda la programación de los eventos de música en vivo de martes a sábado, y en Instagram